En Medivan hay tres tipos de capas que se pueden crear. Para crearlas vamos a venir aquí al icono de capas de abajo, vamos a venir aquí al signo más y tendremos bien arriba donde dice capa color, capa de 1 bit y capa de 8 bits. Son esos tres tipos de capas. Vamos a empezar por la más básica, que es la capa de 1 bit. Voy a presionar ahí. Sobre la capa que estaba actualmente se crea la capa 2, que es la capa 1 bit nueva, y van a ver que en esa misma capa hay un número 1 en la parte inferior derecha, que es lo que indica que es una capa de 1 bit. Sobre esa capa la única cosa que se puede hacer es simplemente dibujar líneas, ya que el único color que permite es negro. Si nosotros intentáramos cambiar a color blanco, lo único que se logra es que, que la brocha funcione como si fuese un borrador. ¿Por qué esto? Porque en la capa de 1 bit el blanco lo que significa es transparencia. Por lo tanto transforma el color en una manera de transparentar lo que esté sobre la capa ya dibujado. Obviamente también igualmente se puede utilizar el borrador y borrar de esa manera. La cuestión por la que se puede utilizar eh, esta capa para entintar, cuando también se podría utilizar la capa de color, es que la capa de 1 bit para la memoria RAM del teléfono ocupa mucho menos espacio que lo que sería pintar utilizando la capa de color y para solamente aplicar el negro. Es por esa razón que existe esa capa. Además también cuando intentemos guardar el archivo, el peso del archivo será mucho menor que si lo hiciéramos guardando con o utilizando capas de colores. También al exportar en imágenes JPG y PNG, el tipo de capa de 1 bit sirve bastante para guardar en PNG y PNG con transparencia, mientras que el JPG es el menos adecuado para guardar ese tipo de capa o ese tipo de color negro. Mientras tanto, a ver un poco, voy a borrar esto un poco. Voy a crear sobre esta capa de 1 bit, voy a dibujar un círculo. Y ahora lo que voy a hacer es volver de nuevo aquí al icono de capas. Voy a crear una nueva capa, aquí presionando sobre el signo más. Y ahora voy a explicar el segundo tipo de capa, que es la capa de 8 bits. Voy a dar clic ahí. La capa 3 es la nueva capa creada. Van a ver que en la parte inferior derecha se muestra un número 8. Esto indica que la capa es de 8 bits. Entonces voy a minimizar esta ventana. ¿Y para qué sirve esta capa? Es para dibujar grises o pintar grises. Con los grises lo que nosotros podemos crear dentro de Medivan, que es un programa más específico para dibujar manga. También obviamente se pueden hacer ilustraciones, claro está. Pero tiene estas opciones de capa que justamente sirven más para lo que es historieta. Con la capa de 8 bits también nosotros vamos a ahorrar el uso de memoria RAM en el teléfono, en la tableta o en la PC. También así cuando nosotros intentemos guardar el archivo va a pesar mucho menos que si nosotros utilizáramos las capas de colores. También al exportar pasaría lo mismo. Si nosotros intentáramos exportar en PNG, sea con transparencia o sin transparencia, el archivo va a pesar bastante menos el que creemos. Sin embargo, en JPG el archivo podría pesar un poco más en comparación al PNG. Por ejemplo, a ver, obviamente en esta capa también podemos dibujar negro, pero no es lo menos conveniente. Trataremos siempre de utilizar para crear grises. A ver, un poco, voy a crear un gris bien claro. Y lo que voy a hacer es también, por ejemplo, seleccionar la parte exterior. Y lo que voy a hacer es aplicar un tono de gris con degradación. Y vamos a ver lo siguiente. Lo que yo voy a mostrar funciona simplemente con la capa de 8 bits, que es para grises. Esta capa de grises, si nosotros vamos aquí arriba donde dice efecto, presionamos sobre ninguno, se nos abre esta opción que dice semitono sombreado a línea 60. Yo por ahora le voy a aplicar así nomás el efecto. Voy a dar aquí en cancelar, no quiero que me
quiero que me transforme en A, y van a ver que lo que era un gris de pleno se ha transformado en puntos. Si yo deshago la acción, van a ver que era un gris claro dentro del círculo y un gris pleno, oscuro, fuera del círculo. Si yo rehago la acción que hice anteriormente, que era aplicando el efecto, esto se convierte en puntos. Lo que normalmente se conoce esto es en los mangas, se utiliza mucho esto se llama tramas, estos puntos se llaman tramas o también es conocido como semitonos. En inglés creo que se llama halftone. Y voy a mostrar mejor esto, vamos de nuevo a las capas, vamos de nuevo aquí a efectos, ninguno. Nosotros aquí lo que tenemos es semitono, ya que nos indica que podemos cambiar al estilo sombreado, que es con puntos, o cambiarlo por líneas verticales o por líneas horizontales. Yo simplemente voy a aplicar el común, que es el que se suele utilizar normalmente, que es el de sombreado, el semitono sombreado. Y acá tenemos lo que nos dice línea 60. Lo que significan estos números, que si yo por ejemplo lo bajo a, no sé, 8, le doy en confirmar, voy a minimizar la ventana, van a ver que los puntos ahora se volvieron mucho más grandes. ¿Por qué? Voy de nuevo a la capa, voy de nuevo al efecto de sombreado. Lo que nos dice esto de línea 8 nos está indicando que va a poner 8 puntos por pulgada en la imagen. O sea, por cada pulgada que haya en la imagen va a meter 8 puntos. Si yo pongo, por ejemplo, aquí 31, por ejemplo, yo le estoy indicando al programa que quiero que meta 31 puntos por pulgada. Le doy en confirmar y esto significaría que los puntos serían más pequeños o que la cantidad de puntos sería mayor en una misma área de superficie, lo que indicaría que obviamente los puntos serían más pequeños. A su vez también, así como nosotros en estas opciones de aquí variamos en la línea, variamos la cantidad de puntos que habrá por pulgada, al mismo tiempo los colores modificarán el tamaño, o en realidad la tonalidad de gris modificará también el tamaño de esos puntos. Mientras más claro sea el gris, los puntos tendrán un menor tamaño. Y a mayor densidad de gris, los puntos ocuparán mayor superficie, o serán más grandes en realidad. Así que tengan en cuenta eso. Una de estas opciones lo que modifica es la cantidad y los colores o los tonos de grises modifican el tamaño de esos puntos. Obviamente, como es un efecto que se aplica, nosotros podríamos eliminar, por ejemplo, el semitono aplicado y volveríamos a tener los grises en pleno. De esta manera nosotros siempre podemos, no sé, aplicar, por ejemplo, otro tono de gris. Por ejemplo, yo aquí, perdón, no tenía, voy a agarrar la herramienta de lápiz, voy a dibujar acá, por ejemplo, un gris. Voy a volver a la capa, efecto ninguno, y le voy a aplicar, por ejemplo, así como estaba. Y van a ver que ahora se nota acá. Bueno, incluso sobre la misma capa que ya está aplicada el tono, puedo seguir agregando. Ven que si yo voy haciendo cada vez más negro o más oscuro el gris, o en su caso si lo hago más claro, los puntos se vuelven mucho más pequeños. Y por último, el tercer tipo de capa, que es el más común entre todas las aplicaciones, es la capa de color. Nosotros al crear esta capa, es en la única capa donde nosotros podríamos pintar blanco, puesto que las otras dos capas, tanto la de 1 bit como la de 8 bits, no permiten pintar blanco sobre esa capa. ¿Ven? En esta capa sí podemos pintar blanco, como obviamente podríamos pintar cualquier otro tipo de color, lo que no permite las otras dos capas como mencioné antes. Sin embargo, utilizar este tipo de capas hace que se ocupe más RAM en la aplicación y que cuando intentemos guardar en la aplicación el tamaño del archivo quede más grande, al mismo tiempo que al exportar a los formatos PNG o JPG, esos formatos aumentan de tamaño considerablemente.
Cuando uno utiliza simplemente las capas de tanto de 1 bit como la de 8 bits, los pesos de los archivos suelen ser 5 y hasta 10 veces menor que el archivo de algo donde se utiliza una capa de color. Así que tengan en cuenta eso. Obviamente esto está optimizado para los mangas, esta función de las capas de 1 bit y 8 bits, cosa que las otras aplicaciones no tienen y que normalmente suelen utilizar la capa de colores. Así que espero que esto se haya entendido, espero que esto les haya agradado y sirva para poder hacer manga. Nos estaremos viendo en el próximo tutorial.